Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, qué gusto estar aquí en este espacio con ustedes. Muchas gracias. No, pues te queremos agradecer primero, pues que de toda la agenda apretada que seguramente tienes, pues nos hayas permitido, pues en este momento, ahora sí, literalmente, casi, casi, entrar a tu estudio y charlar contigo a través de esta plataforma. Excelente, pues muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues he estado revisando algunos de los documentos que de pronto circulan en la red acerca de tu persona. Y bueno, me he topado con pues con una sorpresa, ¿no? No solamente a mí me había comentado nuestra compañera Magdalena Díaz Cadena, que es la que de pronto nos auxilia en los enlaces, acerca de tu trabajo en la literatura, en la poesía, en la lengua maya, ¿sí? Pero también me encontré, pues, esta actitud tuya con respecto a a las lógicas del poder frente precisamente a todos estos megaproyectos que de algún modo llegan e impactan en tu zona. Entonces, veo aquí incluso que no solamente la cuestión de la importancia de tu papel en la defensa del territorio, sino también además, bueno, lo que esto implica o te ha implicado de manera personal con amenazas de muerte, y seguramente vigilancia. Casi estoy seguro que hay instancias de gobierno que te están siguiendo los pasos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, finalmente es la lógica que maneja el Estado desde tiempos atrás y que sigue reproduciéndolo ahora en esta situación. Y máxime porque hasta donde yo tengo entendido, tú tienes una resistencia abierta en contra del Tren Maya, que es uno de los tres pilares fundamentales en términos de proyectos de gran envergadura que tiene este sexenio, ¿no? Y este régimen. Entonces, bueno, quisiera preguntarte primero, ¿quién eres? ¿Qué puedes decir de ti mismo? ¿Cómo inicias en la literatura? ¿Cómo inicias en el activismo? Claro, pues muchas gracias de nuevo por esta oportunidad y bueno, pues yo me llamo Pedro Ucbe, soy de un pueblo al noreste de Yucatán que se llama Buxots, que eh, quienes desafortunadamente oficializaron el nombre de este pueblo lo escribieron mal. En realidad, dicen nuestros abuelos que debe ser Buxots, que es la casa del murciélago, y le pusieron vestido de pelos, que se parece mucho en maya el sonido, pero significan cosas distintas. Claro. Bueno, soy de este pueblo que está como a 90 kilómetros al noreste de Mérida, Ujú. Yucatán. Entonces, soy hijo de campesinos, mayablantes, monolingües, que pues crecimos afortunadamente en una tierra que mi padre trabajó como campesino, como agricultor, junto con cuatro hermanos. Yo soy el quinto hijo de la familia y pues crecimos hablando la lengua maya. Soy mayablante, mi lengua materna es la lengua maya. Aprendí un poco de español cuando comencé a ir a la escuela. Y pues bueno, ya a mi mayoría de edad decidí irme a hacer algunos estudios. Hice por cuestiones del destino o por las oportunidades que se abrieron, porque pues bueno, ya ven que los que estamos aquí abajo no tenemos muchas opciones. Y pues la primera carrera que hice por las oportunidades que se dieron fue una licenciatura en teología. Ujú. Y luego pues hice una licenciatura en educación, luego hice una carrera técnica en creación literaria y bueno, hice Ujú. algunos estudios de otro tipo en San José, Costa Rica. Entonces, esto es un poco lo que tengo, digamos, formalmente, pero en realidad lo que yo conozco y lo que creo que hasta el día de hoy
puedo compartir tiene que ver primero con una experiencia como campesino, como indígena maya, con toda esta amplia gama de historia oral que recibo de mis abuelos y de mis padres, y también de la práctica como campesino hasta mis 18 años. Pero pues luego descubro el mundo de los libros y pues me doy cuenta que me gusta mucho la lectura y me considero autodidacta. Desde 1981, el rector del seminario donde yo estudié nos habló de la importancia de leer por lo menos un libro al mes. Y bueno, pues me hice ese propósito hasta el día de hoy, después de unos 36 años, casi 40 años, pues haciendo este ejercicio de lectura y que me ha dado pues un resultado importante de conocer este mundo occidental que están en los libros, pero también la oportunidad de regresar a mis propias aguas, a mi propia tierra, a mi propia creencia, al mundo que me vio nacer, que me hizo nacer, para entenderlo de una forma creo que mejor con los instrumentos y con las herramientas que se tienen en las escuelas tradicionales, pero también en otros tipos de formación. Entonces, pues he trabajado como profesor. Actualmente soy profesor de la Escuela de Creación Literaria en el Centro Estatal de Bellas Artes en la ciudad de Mérida. Estoy dando clases de creación literaria en lengua maya. Y bueno, pues soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal, que es una asamblea de personas que venimos de comunidades. No somos una ONG, somos comunidades que venimos de 25 pueblos más o menos, que estamos preocupados por la problemática del despojo del territorio maya aquí en la península de Yucatán, y desde esta convicción pues hemos construido una estrategia de lucha para cuidar, para defender y proteger nuestro territorio maya. A grandes rasgos es un poco lo que yo hago y lo que pues he vivido en estos años. Pues muy interesante, maestro. Maestro, teólogo, campesino y poeta, y además, pues parte de todo un movimiento de defensa del territorio en la región donde usted nace y donde usted crea su propia circunstancia. Platicamos un poquito acerca de esta faceta poética que no se desvincula, por lo que yo puedo observar en lo que he leído de usted, que no se desvincula de su actividad de resistencia, ¿no? Pero que bueno, a lo mejor pudiéramos hacer un corte imaginativo acerca de lo que es su producción poética, y después podríamos platicar un poco más detenidamente sobre esta parte de la defensa, ¿no? De la resistencia. Entonces, tengo entendido, maestro, que usted es autor de varias compilaciones poéticas, y bueno, básicamente están escritas en náhuatl y en maya, perdón, y afortunadamente, para los que no hablamos el maya, podemos tener la traducción al español, ¿no? Encontré un poema que usted escribió que se llama Espejo, y que a mí me gustaría pues mal leerlo, porque finalmente el lector siempre mal lee, ¿sí? Porque nunca puede leerlo en la dimensión profunda del escritor. Pero si a partir de este poema pudiera después usted platicarnos acerca de precisamente su trayectoria como poeta y los reconocimientos que ha recibido usted por esta labor, sería muy interesante. El poema dice: espejo es el agua de tus ojos, Yuk. En el agua de la fuente se mira, cuando roza con sus labios el agua, espejos aplastan tu rostro. Ahí descubriste tu dimensión, ahí conociste a tu abuelo quemado por el fuego de la escopeta, cuando aún desconocías la muerte. Ahí quedó derribada su mirada, allí yace la de tu abuela,
allí rebosa la de tu padre, allí vibra la de tu madre y también la de tu hermana. Bebes esas miradas cuando tocas sus aguas, miras esos ojos cuando se posa tu rostro sobre su sombra. Sobre tu nariz camina su aroma cuando el agua se deja oler. Beben la llovizna de tus ojos cuando tus labios tocan su rostro lacrimoso. Íntegra es la historia del espejo, hasta que explotó el siguiente cartucho que esparció las astillas de tu estirpe. Así secaron la memoria de tus pasos. Híjole, uno puede hacer ahorita, si quieren ustedes, un ejercicio hermenéutico, pero tan solo mantenerse en la dinámica del ritmo y de las imágenes ya es en sí una experiencia muy gozosa para uno que lo lee. Maestro Pedro, platíquenos acerca de su trayectoria literaria. Y bueno, la tentación de escribir fue, creo, una situación que más que un propósito fue una especie de accidente. Resulta que durante muchos años yo leí libros de teología y hasta pues la teología de la liberación me llevó a liberarme de la propia teología. Entonces, cuando todo esto comienza a caerse a pedazos, la fe frente a esta realidad, porque descubro que si de algo carecen las iglesias es justamente de la justicia que predican de Dios, ¿no? Encuentro que las iglesias están vacías de Dios y pues hicieron un gran favor de correrme porque pues corrí la suerte de Dios de ser expulsado de las iglesias. Y bueno, a partir de ahí me dediqué a leer libros, ensayos de filosofía, de marxismo, de economía, de este tipo de cosas que da dolor de cabeza y que no sirven mucho desde mi punto de vista. Resulta que después de que uno se quiebra la cabeza para entender palabrotas, finalmente en la práctica no ayuda mucho porque se quedan muchas veces en las elaboraciones teóricas espesas, pesadas, que los pueblos pues completamente están ajenos de ello, ¿no? El pueblo vive otra dinámica y vive en lo concreto y no en ese mundo abstracto de discutir cualquier cosa. Entonces, un poco decepcionado de esas lecturas, decido pararle más o menos en el 2000, 2002, 2005, trato de pararle a esas lecturas, pero pues yo tenía el problema de tal vez de un drogadicto, no podía yo, o de un fumador, no podía yo dejar los libros. Y dije, pues, ¿qué voy a leer? Y pues allá se me antojó leer la literatura con una idea tal vez falsa. Yo dije, bueno, voy a ponerme a leer novelas porque de entrada ya sé que no son verdades, no es cierto, no como los ensayos que presumen que son ciertos, ¿no? Entonces voy a dedicarme a leer novelas. Y empecé con Saramago, que escribe una novela que me parece muy interesante, que se llama El Evangelio según Jesucristo. Y bueno, a partir de allá, pues me fumo todo Saramago y muchos otros clásicos, ¿no? Pues a partir de esto voy descubriendo una cosa, que la novela es más cierta que los ensayos. Entonces, descubro también que la poesía es un mundo maravilloso, es un lenguaje celestial, y descubro además que la lengua maya es poética en sí misma, que no se necesita mayor cosa para hacer poesía en lengua maya, solamente saber la lengua y hablarla y darle una pequeña estructura y ya está. Entonces, esta riqueza enorme
me abre una puerta impresionante y me alegra tanto y me cambia la vida, y me cambia la perspectiva. Y un tercer descubrimiento es que puedo mirar que desde la poesía maya se puede crear una resistencia en favor de nuestra identidad, en favor de nuestro territorio, en favor de nuestras creencias, de nuestro propio pensamiento como pueblo maya. Y entonces comienzo a escribir alguna cosa para mí como una especie de catarsis, como una especie de llanto y de impotencia, porque pues pasan gobiernos, llegan unos, llegan otros, se van unos, se van otros, y la cosa no mejora, sino va empeorando, y quienes pagan los platos rotos siempre somos los pueblos indígenas, ¿no? Que si necesitan muertos, ahí van a buscarlo en los pueblos indígenas. Necesitan pobres, ahí van a buscarlo en los pueblos indígenas. Necesitan justificar sus robos de presupuesto, ahí van con los pueblos indígenas. Entonces, somos así como la carne de cañón de todos ellos, de todos los colores y de todos los intereses, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, pues descubro que el Chilam Balam, que es un libro pues maya, el Popol Vuh, que es un libro maya, los Cantares de Tzitbalché, que es un libro maya, y muchos otros, pues generan una perspectiva maravillosa de crítica, de reflexión, y a partir de allá y la experiencia que me ha permitido vivir esta realidad y la historia oral que me han pasado mis abuelos, pues me hace como una plataforma en la que puedo comenzar a escribir cosas. Y bueno, pues las comienzo a hacer, y creo que llega justamente con las redes sociales, llega con el Facebook. Es la misma época en que la computadora y las redes sociales comienzan a aparecer. Y bueno, pues así como el 2007, 2008 más o menos, comienzo a publicar unos poemas en las redes sociales. Y entonces estudio esta carrerita y me doy cuenta que pues en realidad en el tema maya, pues no se necesitaba mucho más para escribir cosas, y ya me pongo a escribir, y afortunadamente en las redes comienza a tener como mucha aceptación lo que yo estaba escribiendo, hasta que un día encuentro un compañero que me anima para participar en los concursos que se convocan desde la Secretaría de la Cultura, que convocan algunos concursos de poesía en lengua indígena o en lengua maya. Pues yo me resistí por un tiempo, porque en su mayoría yo tenía una crítica al respecto, porque en su mayoría de las convocatorias las piden con traducción al español. Y yo dije, pues me parece que no hace falta. El día que convoquen solamente en lengua maya, voy a participar, porque se supone que el concurso debería ser en lengua maya, y no entiendo por qué me van a pedir una traducción en lengua española, ¿no? No, creo que no se vale. Y bueno, al fin salió esa oportunidad, y puse allá una propuesta, y ganó. Y bueno, a día de hoy tengo ya 6 premios a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional también. Lo último que gané es uno en la República de Chile, que hace un festival que se llama Arica Barroca. Y bueno, pues así he estado con ese trabajo. Entonces, el escribir el poema o la narrativa, pues tiene que ver con esta vivencia, tiene que ver con esta lengua, tiene que ver con este pensamiento, como decimos nosotros los indígenas, tiene que ver con este corazón que es propio de esta tierra, que es propio de este lugar, que está inspirado en la naturaleza. Y es que creo que eso lo hace mucho más real y mucho más legítimo. Entonces, eso se constituye también como un aporte, como algo nuevo para un mundo
occidentalizado, en donde también nosotros podemos mostrar que lo occidental no es todo, hay mucho más, y que esta parte nuestra que todavía tenemos y conservamos, pues es algo que queremos compartir, y que es una forma de mirar distinta, que no es tal vez ni mejor ni peor, simplemente es otra manera en la que entendemos y miramos el mundo, pero que eso sí lo tenemos que subrayar, que este tipo de pensamiento tiene por delante la conservación de la vida. El valor que tiene es el valor de vivir bien y de vivir sano, de vivir en armonía, en vivir con los demás o convivir con los demás, y no tiene el valor de la moneda, no tiene el valor del capital ni del consumismo, como hoy estamos enfrentando en una realidad occidental, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que me hace escribir, que me impulsa a escribir, y a día de hoy, pues estoy tan contento con esto que ha sucedido, y que ha sido un trabajo que se está conociendo y reconociendo en diferentes lugares, pero el placer y la satisfacción, más que personal, tiene que ver con el planteamiento de un pueblo, tiene que ver con el pensamiento de la comunidad maya, tiene que ver con el sentimiento y con la perspectiva de un pueblo más que de una persona. Tiene que ver con estas raíces profundas que es el pueblo maya de la península de Yucatán. Muy interesante, maestro Pedro. Definitivamente estamos recibiendo cátedra en todos los sentidos, y le agradecemos mucho por esto. No sé, Rocío, Patti, Sí, Killer. yo quería, digo, es de esas cosas que le agradece uno a Dios participar en estos programas, porque conoce gente como usted. La verdad es que es un honor tenerlo aquí. Creo que no tendríamos tiempo suficiente para poder conocer mucho de su obra y escucharlo hablar. Tiene esa característica de los narradores que lo escucharlo hablar de verdad que lo transporta a uno, ¿no? Y no me imagino a un teólogo leyendo a Saramago. La verdad es que son de esas cosas cómicas se podría decir, de la vida, ironías de la vida, ¿no? Ironías, así es, ironías de la vida, sí, sí. Pero tomando el tema de la poesía como una forma de protesta social, me imagino, y me gustaría escucharlo, me imagino que esta oportunidad que ha tenido de que sea honrado por su obra en distintos ámbitos, tanto locales como estatales como internacionales, le ha permitido al mismo tiempo darle una voz al movimiento de resistencia que están generando a partir de la deforestación tan trágica que está viviendo la península. ¿Es así, maestro, o me equivoco? No, es correcto. Me parece que esto ha sido también uno de los aspectos importantes, porque en realidad nuestro pensamiento maya es un pensamiento que se caracteriza por entender que las partes en las que está dividida la vida no implica atomización, no implica independencia, sino todo es todo a la vez. Si bueno, nos lastimamos una uña, lo sentimos en el corazón, o lo sentimos en la cabeza, o lo sentimos en cualquier parte del cuerpo. Así entendemos nosotros nuestra realidad. Entonces, cuando es esta propuesta de trabajo literario que hacemos, viene a sumar a esta parte que tiene que ver con nuestra defensa, pues en realidad nos ayuda mucho, porque hay mucha gente que se ha acercado a nosotros solamente por esta parte literaria, y se da cuenta que esta parte literaria está combinada justamente con esto, porque yo les digo, pues bueno, es que los cantos que tenemos en maya tienen que ver con el agua, tienen que ver con el venado, tienen que ver con los árboles, tiene que ver con las plantas, tiene que ver con el maíz. Imagínense si las empresas vienen y nos arrebatan el territorio, dejamos de hacer milpa, ¿a qué le vamos a cantar?
Los pájaros con quienes cantamos juntos ya no estarán, ya no nos van a escuchar, ni nos van a enseñar, ni vamos a poder convivir con ellos. Entonces, ¿dónde está la validez de la poesía maya si no tiene un territorio? La poesía maya es también territorio. El pensamiento maya es también territorio. Entonces, el hacer esta literatura es una literatura de resistencia. Es una literatura que tiene que ver con lo más profundo de nuestras raíces, porque de ahí sale, no estamos inventando, es una cosa que está ahí y que simplemente la forma y el peso que tiene en la lengua, muchas veces nuestro español no alcanza para expresarlo, aunque están las traducciones, pero la traducción es muy corta por dos razones. Primero, porque el español que hablamos es bastante limitado. Segundo, porque hay cosas en la cultura maya que simplemente no tienen traducción en español. Entonces, este tipo de cosas le da a la poesía maya una fuerza increíble, en el sentido de que cuando lo leemos con los más viejos y lo platicamos con los más viejos en las comunidades, es hermoso ver cómo se les dibuja una alegría en el rostro porque sienten que se ponen en contacto de nuevo con la tierra, con el aire y con los árboles. Y esto no tiene precio. Es una cosa maravillosa. Entonces sí, definitivamente la poesía maya ha sido un vehículo, ha sido una herramienta, ha sido una fuerza importante en nuestra lucha por nuestro territorio. Claro. Híjole, pues interesantísimo, porque finalmente, como usted lo acaba de decir, el lenguaje, nuestra palabra, finalmente es, como diría por ahí un filósofo alemán, es la casa del ser, ¿no? Y básicamente es un territorio, como usted bien lo acaba de decir. No estamos hablando de espacios físicos, estamos hablando de espacios simbólicos y de espacios de identidad que finalmente nos producen este mundo. Maestro, de veras que es muy interesante escucharlo y como le digo, nos está dictando cátedra, yo estoy fascinado con esto. Pati González. Sí, maestro Pedro, pues realmente sí nos ha ilustrado. Yo me quedaba pensando en ese comentario que hacía de en ese concurso donde le solicitan que haga la traducción del poema y justo pensaba, dije, bueno, ni siquiera en la misma estructura del poema, ¿no? Si por ejemplo un soneto que a veces lo escribe tiene que llevar forzosamente, me parece que 11 sílabas perfectamente bien estructuradas en los versos, imagínate cambiarlo y transformarlo a las palabras mayas, o sea, eso es realmente incongruente, ¿no? Pensaba en esa estructura, ¿no? Y bueno, por otro lado, la preocupación, por ejemplo, en estos cursos que da en los centros donde atiende o enseña precisamente la poesía, los niños, por ejemplo, ¿no? Los niños que son, digamos que, aquellos que pueden dar trascendencia a la lengua maya y dar, digamos que mantener esta cultura. Le platico, yo soy docente de chicos de primaria, y cuando uno empieza a sondear si ellos tienen contacto con sus abuelos, sus padres que todavía manejan una lengua indígena, y bueno, algunos sí, todavía lo tienen, y les preguntamos, bueno, ¿tienes alguna forma de que la sigas manejando? Y dicen, no, es que mis abuelos, mis padres ya la están olvidando o ya no la quieren hacer por discriminación, incluso, que ha sido un factor muy fuerte y que seguramente a ellos les ha generado un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que este trabajo que está haciendo igual, no sé si atiende igual niños o cómo están mirando esta situación de dejarlo como ya trabajo. Los libros de texto, por ejemplo, aunque hayan hecho libros de texto que están canalizados a niños que hablan una cierta lengua, yo creo que ha sido complicado, ¿no? Porque, repito, viene a ser una parte de discriminación en nuestra sociedad porque hablan otra lengua y a fuerza los queremos implementar que hablen el español, ¿no? Cuando nosotros deberíamos de poder interpretar ese lenguaje, esa lengua, de una manera común, ¿no? Porque son niños también que debemos incluir en nuestra sociedad, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, muchas gracias. Sí, es lamentable lo que pasa porque el sistema colonialista está
haciendo un esfuerzo muy grande para acabar con lo nuestro. Seguramente, pues, ustedes conocen desde Vasconcelos como el indigenismo que implantan aquí para acabar con nosotros y la vergüenza de este sistema educativo en donde hoy hay una materia que se llama lengua materna español, que es así como lo manejan. Y pues imagínate las comunidades donde los niños hablan maya y su lengua materna es maya, pues les están imponiendo una lengua materna que se llama español. O sea, de ese tamaño está la incongruencia del sistema educativo. Y pues bueno, nosotros intentamos hacer hasta donde sea posible, tratamos de ayudar, de hablar con la gente, de trabajar con jóvenes, de trabajar con niños, con adultos. Y pues bueno, ha sido una experiencia maravillosa, pero es un reto. En este año tenemos como asamblea hacer un taller con jóvenes cada mes, donde estamos trabajando el fortalecimiento de nuestra identidad y la defensa de nuestro territorio. En eso estamos trabajando a día de hoy para que esto que llamamos identidad, pues esté clarito y se pueda entender bien. Por ahí anda nuestro esfuerzo. Muy interesante. Fíjense que recordaba, resulta que José Martí, el gran poeta cubano, también fue traductor. Sí, también fue traductor. Y precisamente cuando traduce a Víctor Hugo, esta obra que se llama Mis hijos, él tiene que escribir, o sea, se ve obligado a escribir y hacer una confesión. Él dice, es improbable generar una traducción literal de un Víctor Hugo que no habla en francés y no se puede traducir al español. Decía José Martí, Víctor Hugo escribe y habla en Víctor Hugo. De tal modo, dice, que yo no puedo traducirlo y entonces confieso que solo lo he copiado. Y esa a mí me pareció una expresión muy, 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 muy maravillosa de un personaje que además es un gran poeta, ¿no? Y entonces, en esta situación, con respecto a la cuestión del problema de escribir en maya y hacer una copia de ese poema al español, pues obviamente los que solamente hablamos español estaríamos lejísimos de entender precisamente esa dimensión profunda del vivir en maya, del hablar en maya, del amar en maya, del actuar en maya, ¿no? Entonces, creo que precisamente ese es uno de los grandes problemas que se traducen en las formas de educación, como lo plantea muy bien Patti, pero que también se traducen en las formas políticas, porque el gobierno mexicano no habla en maya, no piensa en maya y no sueña en maya. Y entonces creo que uno de los papeles que tenemos los seres humanos y una obligación ética es precisamente, si no podemos soñar en maya, tenemos que escuchar los sueños en maya. Por eso cree que un tren puede ser maya. Exactamente. Por eso cree que un tren puede ser maya. Completamente de acuerdo, maestro Pedro. Killer, perdón, ibas a comentar algo. Sí. No, primero que nada, es impactante. Eso, cuando comenzaba a hablar el maestro y decía, me tuve que fumar las novelas de Saramago, me hizo anhelar que este tipo de emoción, de transmisión del amor por la literatura se compartiera no solamente en este caso a la gente, a los niños mayas, sino a toda nuestra estructura infantil, a toda nuestra enseñanza infantil que tenemos ahorita, porque realmente nosotros, y quiero decir nosotros como sociedad, estamos desapegando a las nuevas generaciones de encontrar esta identidad que menciona el maestro en el caso regional, pero también la identidad de amar a la literatura, de sentirse parte de la literatura. No es una situación que se venga generando de un tiempo, creo que ya tiene bastante rato que se está dejando a un lado la literatura, son pocos los jóvenes que se van acercando poco a poco. En este impacto que menciona el maestro, ya refiriéndonos específicamente a la obra de una literatura que se menciona en un lenguaje
en una cosmogonía maya es impactante. O sea, tú cuando vas a la zona de la península te impregnas, pero con una lijapita, porque ves la inmensidad de sus selvas, la inmensidad de su cultura, la inmensidad de sus vestigios arqueológicos, y apenas puedes decir que medio te embarras. Es difícil entenderlo. Yo siento que la cultura maya ciertamente es también melancólica, siento la tristeza. Cuando leo Canek, por decir algo, siento ese coraje y lo estoy leyendo en español. Y también eso mismo me lleva a cierto susto porque hay unas palabras que le atribuyen al maestro que él decía, en español ya se ha dicho todo. ¿Qué nos queda a nosotros por decir? Si tenemos esta situación de abandono, de olvido de nuestras raíces, de dejar de un lado nuestras lenguas originarias, nuestras lenguas maternas verdaderas. Yo leía hace poco tiempo que hay una lengua que ya solamente la hablan 2 personas y cuando estas 2 personas fallezcan se perdió. No esperemos en este momento que se recuperen. Se perdió un universo y esperemos que el universo, tal como lo está recuperando el maestro Pedro, estará haciendo esta revolución, esta catarsis, como él lo dijo también, al momento que él empieza su obra, se contagia a sus alumnos, porque pocas veces he escuchado a alguien referir sus inicios en la literatura a través de sus vivencias, a través de sus experiencias, que han generado toda esta situación que ha terminado inclusive en la representación de su cultura, que como lo dices tú, Álvaro, no habla en idiomas, no habla en lenguas, no habla náhuatl, no habla maya, habla simplemente por los intereses de la economía y de un capital bastante depredador. Ese sería mi comentario. Muy bien. Maestro Pedro. Pues muchísimas gracias por esos comentarios. De verdad, de corazón les agradezco este espacio y sus palabras. Y qué bueno también saber para nosotros aquí en la península que hay muchas otras personas que comparten nuestro corazón, nuestro pensamiento. Eso nos anima mucho, nos da mucha fuerza para seguir haciendo esta labor de cuidar, de proteger nuestro territorio y de luchar. No obstante, el riesgo que hay, porque pues sobre mí y sobre otros compañeros pesan amenazas de muerte y que sabemos que este sistema es capaz de hacerlo. Sin embargo, pues aquí estamos y vamos a seguir con esta tarea porque creemos que esto es lo más importante. No es una lucha por una diputación, no es lucha por el poder, es lucha por la vida. Y la vida es de todos. Y el agua lo tomamos todos, el aire lo respiramos todos. Y esa es la lucha que tenemos como pueblos mayas. Y por eso no estamos dispuestos a dejarlo. Vamos a seguir, pero nos anima mucho saber que hay otros como ustedes que están interesados y también comparten pues este pensamiento y este corazón maya. No, ¿y sabe qué, maestro? Aprovecharíamos para que nos recitara en maya, si no es mucho abusar. En maya se llama Chochlin, que dice de esta manera: Chochlin, liken tamuksahil anuk besakay, tumenin payalchie, sokup atal matuyuba tumeyumchak. Nach kumanu hoya buchu tiuyi hinal. Mabeyu chenkila kaye, kubolik muyal, kukolik ha, kushushutik ik, kuyensik chak, kuwaiti kushikinu puksik al lukchak. Keshitun techkawuy kesh uyotzi lilim payalchie. Wakamuch hoko kechtamuk sahile, tulakalu palcheik asho kun kimbeskech, tulakal masho kun tal okot, tumenteche mula kushkintika kay, yeteluya shiluyol yokolkap. En español diría: cigarra, levántate de tu entierro a fraguar tu canto. Mi rezo se ha quedado sin el oído de Yumchak. Lejos anda su calabazo de la espiga de mi maíz. No así la estridencia de tu canto. Amasa la nube, seduce el agua, lisonjea al viento, desciende la lluvia y hechiza los oídos del corazón de Lukchak. Sé tú entonces quien escuche mi desamparado clamor. Si pudiera salir de la tumba,
Todos los árboles del monte festejarán tu nombre. Todo animal sediento danzará para tus ojos, porque tú reanimas la vida de tu canto, al igual que el verde retoño de la tierra. Eso sería. Lisonjea al viento. Qué guapo, qué imágenes. Verdaderamente uno se queda pues maravillado, ¿sí? Porque aún incluso en la parte donde usted lo lee en maya, aunque uno sabe que no tenemos la posibilidad de entrar a esa dimensión pues maravillosa de la lengua, la traducción, perdón, el ritmo, la cadencia de la lectura hace que uno vaya dejándose transportar a esos imaginarios. Le agradecemos, maestro Pedro. Quisiéramos ya ir cerrando el programa con la promesa de que nos volveremos a encontrar aquí en este espacio y dedicarlo ahora a la segunda fase, ¿no? A la fase donde la lengua se convierte y la poesía se convierte en un elemento fundamental de la resistencia de los pueblos. Entonces, pues yo le quiero agradecer a usted y obviamente también agradecerle a todos los que nos acompañaron durante esta transmisión, sus comentarios, sus mensajes, su participación y obviamente sus propios asombros. Verdaderamente estamos muy emocionados y sabemos que en medio, precisamente en esta posibilidad del intercambio de la palabra, podemos seguir hablando y podemos seguir lenguajeando, como decía Humberto Maturana. ¿Sí? Y en el lenguajear está precisamente el arte de la poesía. Muchas gracias, maestro Pedro. Muchas gracias, un abrazo. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, maestro.